Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al episodio número 27 de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. En esta oportunidad te he complacido de poder tenerte como oyente y espero que disfrutes del material que he preparado para ti. Me he cuestionado en cuanto a cómo ayudar a las personas, sobre todo al nivel de jóvenes, que son los que tienen mayor inquietud. Y cuando hablo de jóvenes que están apenas en el high school o en el liceo y que no saben qué carrera van a estudiar, pero también me he encontrado, por eso este cuestionamiento que me he hecho de cómo poder ayudar a jóvenes adultos solteros que aún siguen dando pasos errados en cuanto a la elección de una carrera que les ayude a mejorar su futuro. Y en lo particular yo les puedo decir que tuve la bendición que aun cuando salí joven en la misión, ya comenzando mis 18 años, terminando el liceo, tuve la oportunidad de ir directamente al campo misional y no había decidido realmente qué era lo que quería estudiar para mi futuro profesional. Y tuve esa gran bendición que me tracé como meta también de aprendizaje estando en el campo misional, de que iba a decidir antes de retornar a mi casa qué era lo que iba a estudiar. Este era un compromiso importante porque, como les comenté en algún episodio, mi padre estuvo en contra de que yo fuera al campo misional, no era miembro de la iglesia, por supuesto, y él tenía la preocupación de que lo que él había experimentado en su vida era que había comenzado a trabajar joven y por esas razones él no había decidido el continuar sus estudios. Entonces él decía que si yo me iba al campo misional me iba a suceder lo mismo, que yo iba a estar 2 años sin estudiar y que esos 2 años iban a hacer que más bien fueran un impedimento para que yo decidiera estudiar una carrera profesional como él deseaba que lo hiciera. Y les había comentado que en mi vida me habían preparado para eso, para ser yo un estudiante y a futuro tener una carrera universitaria. Entonces eso era el tema de papá, de su frustración, el hecho de no apoyarme en el campo misional. Él decía que debía aprovechar mi tiempo estudiando. Caso error, por supuesto, él no sabía que como misioneros tenemos que estudiar mucho y nuestro cerebro no está como que en un stop, un stand-by, sino que tenemos que estudiar las escrituras y preparar inclusive lecciones que nos van a ayudar a que nuestra mente siempre esté activa. Eso no lo sabía él. De hecho, cuando regresé de la misión en mi país, teníamos que presentar una prueba que se llamaba la prueba de actitud académica, que era la que determinaba el puntaje para poder determinar qué carrera podías, de pronto tenías cualidades o capacidades para poder estudiar esa carrera. Ese puntaje te lo daba. Y yo recuerdo que inmediatamente al regresar a la misión, porque era mi meta, estudiar, eso lo tenía en mi top of mind, como dicen los norteamericanos, en la parte alta de mi cerebro, yo decidí inscribirme y presentar esa prueba. Sin preparación, después de 2 años de estar fuera del ambiente de estudio seglar, yo presenté esa prueba y recuerdo que la puntuación fue casi 15 puntos. Y habían áreas de gran oportunidad para mí, como la matemática, que siempre fue un área de oportunidad de mejora, y sin embargo yo pude obtener esa puntuación inmediatamente, sin estudiar, sin prepararme, retornando de la misión. Entonces me indicó que sí podía y que mi cerebro estaba activo. Entonces he seguido notando, o he estado notando que todavía hay jóvenes que no terminan de definir qué realmente quieren estudiar. Inclusive en muchos casos ni siquiera tienen un oficio
o han definido algo que puedan hacer para mejorar su calidad de vida. Y este podcast lo quise hacer en función de esto, de aconsejar a algunos de los jóvenes solteros y no solteros a que puedan enrumbarse con algunos consejos para definir qué carrera universitaria pueden estudiar. Y me gustaría entonces hablar de esto. Y uno de los consejos es que hay que conocerse primero a uno mismo. En qué cosas de las que yo he visto, de las que yo conozco de mí, en ese momento de introspección, en lo que estoy solo y puedo meditar, ¿realmente me conozco? Es una pregunta que debo hacerme. Y en función de conocerme, tendría que hacerme esa pregunta de qué me gusta hacer. ¿Cuáles son esas actividades que a mí me apasionan? Eso ayuda mucho a definir realmente lo que quiero y lo que puedo estudiar. Otra de las preguntas que podemos formularnos son ¿cuáles son las habilidades naturales que nosotros tenemos? Por ejemplo, en el proceso de comunicación, cómo estamos comunicándonos, es resolver problemas, en la creatividad, si somos lógicos o no somos lógicos. Y esto, por supuesto, va a ayudar a ese proceso de poder conseguir en qué realmente yo puedo ser buena. Si pienso un poco y voy atrás y pienso en las materias en que estudiaba en mi liceo, en la escuela, ¿cuáles eran las materias que yo disfrutaba mayormente? Cuando ya yo he podido definir esto, entonces voy a explorar opciones, por supuesto sin ningún compromiso, sin algo que yo sienta que lo estoy haciendo por obligación. Entonces, sin compromiso yo exploro opciones. Y entonces, por supuesto, voy a investigar distintas carreras y lo que se estudia en esa carrera. En mi caso, cuando les hablaba de la misión, yo buscaba era gente exitosa, gente con la que yo podía compartir que tenía una carrera universitaria y cómo le iba en su vida después de su carrera universitaria. Se me conseguí, por ejemplo, el caso de hermanos que eran militares, me conseguí casos de hermanos que eran ingenieros. Entonces, cuando hablaba de sus carreras y veía cómo vivían, cómo estaba en su vida, entonces eso me ayudó a mí también a hacer foco allí. Y, por ejemplo, recuerdo el caso de la ingeniería. Le pregunté a ese hermano qué hacía él, entonces me dijo que era ingeniero en telecomunicaciones. Y yo le pregunté qué materias regularmente iba a necesitar para poder desarrollarme en esa carrera si la deseaba estudiar. Cuando me dijo, bueno, aquí vas a necesitar mucha matemática, entonces dije no, definitivamente. En mi introspección, en el conocerme a mí mismo, sabía toda la guerra que me había dado la matemática y que no la disfrutaba. Y no era que no la lograba asimilar, porque la asimilé tanto que pude graduarme. Sin embargo, no era la materia con la que me sentía como más cómodo, con mayor propiedad. Entonces decidí y dije, no, esta definitivamente no es la carrera. Si necesito mucha matemática, no voy a disfrutarla. Entonces decidí, ya descartaba por hecho, cuando me hablaban de matemáticas, descartaba por hecho la carrera. Y otra de las cosas que también nos puede ayudar en cuanto a este tema es el ver videos. Gracias al internet tenemos oportunidades de escuchar podcasts y de ver entrevistas donde se habla con profesionales en un área específica en la que yo haya decidido que me gusta. Por ejemplo, cuando
yo comencé a hacer dibujos, dibujaba. Me gustaba la parte esa artística. Sin embargo, sentía que no había desarrollado todo ese talento. Tenía todavía mucho camino y además en qué cosas yo podía trabajar que esta parte artística me iba a permitir tener una carrera universitaria. Y alguien me vino a la mente y alguien también me comentó que la publicidad necesitaba también esa parte de esos artistas gráficos que yo ahora sé que son diseñadores gráficos. Sin embargo, me gustaba más la idea de yo poder aportar mi creatividad a desarrollar campañas publicitarias. Y eso fue lo que se me metió en la mente, que iba a estudiar una carrera como la publicidad. Y comencé a indagar sobre la publicidad. Entonces, entendí de que por lo menos en mi tierra, en mi estado, no se daba la publicidad como carrera. Tenía que salir del estado y no quería tampoco pagar ese sacrificio. Y entonces decidí estudiar, porque si la había en mi tierra, había una carrera que involucraba en sus procesos la publicidad, que es el mercadeo. Y dije, bueno, porque si yo puedo tener a la madre de la carrera, de esa parte de la publicidad, entonces no tengo también a la madre. Y decidí estudiar entonces mercadeo. Y el sacrificio era menor. Entonces, de esta manera yo decidí estudiar mercadeo. Y lo desarrollé tanto a un nivel técnico como a un nivel de licenciatura. Y el posgrado sí lo hice en otra carrera, en proyecto de investigación y desarrollo, que era algo que yo vinculaba con el mercadeo, y decidí especializarme en esa oportunidad de crecimiento profesional que era la investigación, los centros de investigación y desarrollo. Entonces también podía ayudar el hecho de ir a asistir a ferias universitarias. Grandes universidades te prestan la oportunidad de que tú vayas a una feria universitaria y ellos, los profesionales que están allí, de qué trata esa carrera o de qué, cómo te puede ayudar, y puedes ver si hay un nexo, algún vínculo con eso que tú hayas sentido, que puede ser una carrera a futuro en la que tú puedas estudiar. Recuerda que va sin compromiso. La intención aquí es como cuando nos invitan a que salgamos con diferentes personas antes de hacer un compromiso, porque eso nos da la oportunidad de poder conocer sin atarnos a alguien, conocer a otras personas y tener una visión más clara de lo que realmente estamos buscando como pareja. En este caso son carreras universitarias donde nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, simplemente vamos y tomamos información de ello. Cuando hacemos el compromiso, cuando ya nos inscribimos en la materia o en la carrera en la que queremos estudiar o la que pensamos que es nuestro futuro. Piensa también, como yo pensaba en ese momento, cuál sería tu estilo de vida ideal. Si, por ejemplo, siempre recuerdo el caso que papá decía de la mecánica. De hecho, comenzó a estudiar mecánica muy joven en una de estas escuelas técnicas de mi país, y recuerdo que él decidió no estudiar la mecánica porque decía que él no quería estar lleno de grasa todo el tiempo y tener que estar preocupándose porque tenía que estarse lavando continuamente y que la gente lo viera todo lleno de grasa. Eso no era para él. Entonces ese estilo de vida también influyó en que él no tomara eso como carrera. Y también puede ser para ti. Si tú no te ves, por lo menos en el caso de la medicina, no te ves con vocación de servicio, no te ves con que tu propósito va a ser el que los demás se sientan bien, sino el pensar en el estatus que te da la carrera,
una vez que has logrado ser un buen profesional, creo que va a ser muy difícil que seas un buen profesional cuando esta cualidad tan importante para un médico no la tienes. Entonces tú vas a definir realmente ese estilo de vida. A mí en el caso de la publicidad y el mercadeo me gustaba porque son carreras que te mantienen muy actualizado. Siempre va a haber un producto nuevo saliendo al mercado, siempre van a haber nuevas campañas publicitarias y tú te mantienes como que al día de todas las novedades y de todo lo que el mercado está lanzando. Trabajas también la innovación y vas pensando también siempre en cómo innovar productos, cómo innovar aún tu líder. Y entonces eso era lo que a mí me gustaba de ese estilo y de esa carrera. También tienes que, por supuesto, imagínate trabajando en una oficina. ¿Qué preferirías? ¿Estar en una oficina o estar al aire libre? ¿Te gustaría más trabajar con personas o de una forma independiente? Siempre en este caso tenemos que tener claro que de alguna manera esa interacción con las personas va a tener que existir. Si tú crees que vas a estar en un trabajo donde no vas a tener que interactuar con personas, hasta ahora yo no he conseguido ninguno, porque todos necesitan interactuar. Aún partiendo de tu independencia laboral, siempre vas a tener clientes a los que vas a tener que rendirle cuentas y vas a tener que ofrecer servicios y vas a tener que satisfacer sus necesidades, y no veo a nadie que no vaya a poder progresar si no tiene clientes. Tendrá que tener un producto vaca lechera, como le dicen a nivel de mercado, que es un producto estrella donde nadie más lo tenga, y sin embargo va a llegar un momento que vas a tener una competencia, y esa competencia va a hacer que si te sentiste muy orgulloso o muy todopoderoso, vas a tener que doblegar en alguna manera, porque tus clientes son los que te dan de comer. También podrías evaluar esto, ¿no? Si realmente quieres ser alguien independiente, que sea su propio jefe, o un trabajo también en el que le vayas a trabajar a otro, que no está mal tampoco. A pesar de que se nos ha enseñado, cuando se nos habla de autosuficiencia, tenemos que ser muy cuidadosos, porque, como te dije, la autosuficiencia llega en aquel momento cuando tú no tienes dependencia de otras personas. Tú eres económicamente, espiritualmente y mentalmente eres autosuficiente. Sin embargo, siempre de una u otra manera vas a depender de otros. Y también a veces tienes que evaluar, porque a veces el hecho de esto de autosuficiencia, dice, sí, yo tengo mi propio negocio. Pero vi casos de amigos donde ellos hablaban de una autosuficiencia que era yo creo que era un engaño muy bien cubierto. Porque tenían negocio, algunos en su casa, algunos ya tenían locales. Sin embargo, si ese negocio, en ese negocio él no estaba presente, o él no podía irse y dejarlo por un tiempo solo, entonces no era un negocio autosuficiente, era un negocio dependiente, a pesar de que él fuera su propio jefe, como decía, a veces con orgullo. Entonces tenemos que evaluar esto, pues, siempre pensando que hay un principio de calidad total donde todos nosotros y todas las personas, inclusive que trabajan para nosotros, deben pensar en función de satisfacer necesidades del cliente. ¿Qué importancia tiene para ti el salario? La flexibilidad laboral también es importante. El hecho de que, bueno, yo quiero trabajar, al principio todos vamos a tener que esforzarnos fuertemente, al menos que tengas un padre que tenga mucho dinero, y bueno, por supuesto va a trabajar poco porque ya él hizo el esfuerzo. Sin embargo, pensando en que nosotros tenemos que buscar la manera
de proveer para nosotros mismos sin depender de otros, de nuestros padres en este caso, tenemos que evaluar también esto. Hay algunos que han sacrificado salario por flexibilidad laboral, y eso también es loable. Eso es tu decisión, y si te gusta hacerlo de esa manera, bueno, también lo puedes hacer. Otro medio que tienes para ayudarte es un test vocacional, aunque no son definitivos, porque también depende mucho de cómo esté yo, inclusive emocionalmente, cuando estoy llenando ese test, o de mi nivel de madurez. Entonces, por supuesto, no va a ser definitivo, sin embargo, me puede dar una muy buena orientación. Otra, que fue la que les dije que hice yo al principio de todo esto, fue el hecho de la consulta a personas que consideraba de confianza, que ya estaban haciendo y ya estaban en la carrera, y escucharles su pasión a mí me parecía y me daba por lo menos orientación hacia donde yo debía orientarme. También ese consejo de personas como familiares, aún profesores, buenos amigos, que nos dicen que en algunas cosas nosotros podemos sentir que somos buenos y que no estamos aprovechando. Recuerden que a veces las personas, porque miran los toros desde la barrera, tienen una mejor visión que la nuestra. Entonces es valioso y es muy importante también que podamos escuchar esto. De algunos, la mayoría de los, por lo menos en el caso de los comediantes que he escuchado, mucha gente le decía que eran graciosos, que eran muy cómicos y que ellos debían dedicarse a eso. Y ellos tenían otra manera de ganarse la vida. Y escuché de uno que inclusive los amigos en un concurso de estos de chistes lo montaron a la fuerza. Y ahora es uno de los grandes comediantes mexicanos. Y así, en función, muchos de ellos. Otro que pensando que la carrera de él era una, descubrió en medio de esa carrera que no era así, que él tenía cualidades y tenía habilidades para otras cosas, y decidió dejar eso que él consideraba que era su sueño, que era ser cantante, para dedicarse a la comedia y al humor, y ahora es uno de los grandes cómicos o comediantes mexicanos, y ha logrado tener mucho éxito en esa área. Por último, no tengas miedo de equivocarte. La bendición cuando tenemos juventud es que tenemos tiempo todavía para poder hacer cambios y dedicarnos a buscar una buena instrucción o una buena carrera. Por último, recuerda también que tienes la oración como medio poderoso para poder recibir orientación. Si no ha llegado con oraciones, entonces puedes mezclar o combinarlo con el ayuno, y sé que vas a tener una respuesta poderosa, bien poderosa, al ayunar y orar si necesitas más orientación. Esto, como te dije, va en función no solamente de tener una carrera universitaria, sino el saber qué debo hacer, con qué voy a mantenerme, con qué voy a mantener a mi familia futura. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Steve Jobs decía que dejamos de trabajar cuando nosotros nos dedicamos a hacer algo que realmente nos gusta. Y sé que es así. He tenido la bendición, gracias al Padre Celestial, de poder tener esa carrera vivida, de poder ser un profesional en el área del mercadeo, y ha sido para mí maravilloso. No veo ahorita que otra carrera hubiese estudiado me hubiese llenado de más satisfacción, y más cuando tú tienes oportunidad de estudiarla y de poder trabajarla, porque muchas veces por situación económica, por algunas cosas de la vida, no podemos. He tenido varios amigos que han tenido que estudiar una carrera y han tenido que trabajar en otra cosa. Sin embargo, sé que lo peor que les ha podido pasar a ellos es que han aprendido algo. Les invito, mis queridos amigos,
y amigas a poder meditar. Si estás en esta situación, espero que te haya servido esta información que he preparado para ti, este podcast, y que puedas dejarme quizá algún comentario. Si te ayudo, cómo te ayudo, y puedas de esta forma darme retroalimentación para saber qué tipo de contenido tengo que seguir preparando para seguir ayudando a todos ustedes. Se les quiere, les habló David Villalobos Monzón, Davillán, deseándoles la mejor semana del mundo, y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio.